Y ahí vimos que la inteligencia artificial podía ayudarnos a automatizar muchos procesos y a entender cosas que hasta ahora no entendíamos. Y has dicho que la IA puede salvar la salud mental o destruirla dependiendo de cómo la usemos. ¿Cuáles son los usos que te preocupan y cuáles te ilusionan? Pero si desarrollas inteligencias artificiales basadas en conocimiento científico válido y que estén trabajando psicólogos, psiquiatras, neurólogas, etcétera, en esa aplicación, creo que puede ayudar a muchísima gente. Que me cuentas, ¿no? Que no sé si se llamaba Lara, la Sí. que hace terapia en 7 sesiones. Ahí es donde los psicólogos estamos preocupados. No puedes coger inteligencia artificial para decir que alguien va a tener un problema de salud mental, ¿no? Eso no lo Claro. puedes hacer. Pero datos agregados sí. Tú sí puedes decir que en la empresa va a aparecer problemas de ansiedad. Puedes desarrollar programas preventivos, que esa es la idea. La gente cree que con ChatGPT hazme una aplicación tal y lo hace bien, ¿eh? Pero el problema es que tiene unas fallas de seguridad terribles. Si ya uno de los grandes problemas psicológicos es la soledad, ¿no? Y la deshumanización, la desnaturalización y tal, el ser humano cuando va al psicólogo no es que va a tener compañía, pero es verdad que hay una parte de empatía, de sensación, de conexión. ¿Qué va a pasar con eso? Vas a la universidad y todo te lo hace ChatGPT, Claro. Los trabajos, las prácticas y tal. Luego la atención no la tienes porque no puedes atender a una clase de 40 o 45 minutos. Yo doy 2 horas, tú imagínate. ¿Qué vas a aprender? Nada, absolutamente nada. Estamos claramente ante un cambio de era. ¿Ha llegado la IA para sustituir a la psicología humana? ¿O seremos capaces de transformarla en una herramienta que nos haga más humanos e inteligentes a nosotros mismos? Hola a todos, bienvenidos a Entre Divanes, un podcast de Psicólogos Princesa. Yo soy Ana Millán, directora de la Escuela de Psicología, y hoy tengo el placer de presentaros al doctor Raúl Alelupaz, que tengo que leer tu currículum, Raúl. Es doctor en Medicina y Cirugía, doctor en Psicología, director de Laboratorio de Investigación, programador y cofundador de startups de inteligencia artificial como Healthy Minds Analytics y Ever3, ahora nos cuentas. Ha trabajado en el Mount Sinai Hospital de Nueva York y con el profesor Giacomo Ricciolati en Parma, el mismo neurocientífico que descubrió las neuronas espejo. Hoy viene a hablarnos de algo que nos afecta a todos y creo que de una manera que no nos imaginamos, la inteligencia artificial y la salud mental en nuestro caso. Raúl, bienvenido, un placer. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación, Ana. Me ha encantado estar aquí. Pues nada, bueno, yo te he presentado así, pero preséntate tú, Raúl. ¿Quién es Raúl? Eres doctor en Medicina y Psicología, programador, científico, emprendedor. ¿Cómo se construye este perfil tan multidisciplinar y cuál es el hilo conductor, si lo hay? Bueno, en realidad yo me defino como científico, soy científico en realidad. Lo que pasa que, bueno, caí en psicología en principio, luego me interesaba siempre el cerebro humano, la salud mental, luego empecé mi doctorado en medicina y cirugía, trabajando en cerebro humano, y tuve la oportunidad de ir a Nueva York a trabajar en el Monte Sinaí, al departamento de psiquiatría, y luego tuve la extraordinaria oportunidad de que me mentorizara el profesor Giacomo Ricciolati en Parma, y en los últimos años he estado trabajando con él, también en neuronas espejo, anatomía y demás. Y luego me metí hace muchos años ya en el tema de la programación, de la inteligencia artificial, cuando apenas se estaba desarrollando, y empezamos a crear startups científico-tecnológicas, todas dentro de programas europeos, que nos permiten también financiar el laboratorio que dirijo, que tratamos de curar, en este caso, esquizofrenia, autismo y cáncer. Tenemos 3 proyectos activos y que no están monetizados. Los resultados, si descubrimos una cura para cualquiera de estas enfermedades, está donado a la Seguridad Social. Entonces, al final es intentar integrar distintas áreas. También trabajo mucho en física teórica, me estoy doctorando en física teórica. Intentamos integrar la física con la química, la bioquímica, la psicología, la medicina. Intentamos buscar luego cómo podemos traducir eso a código, a inteligencias artificiales, que son las que desarrollamos. ¿Y cómo te da tiempo a todo eso? Y yo me Pues quejo y tengo 4 cosas. duermo muy poco desde pequeño, al menos Sí. eso es lo que dice mi madre, duermo poco desde pequeño, pero bueno, me da tiempo a eso y a más. Lo más importante de todo es que soy padre de Elliot, de un crío maravilloso de 10 años, y para mí es lo más importante, o sea, lo demás es casi anecdótico en mi vida. Bueno, pues desde luego que, pues eso, impactante la carrera. Y cuando tú empiezas a ver que la IA tiene, o sea, bueno, como te das cuenta, es obvio, ¿no? Pero cuando empiezas a ver que la IA puede tener ese impacto en salud mental.
Pues cuando se empieza a trabajar con modelos de predicción, yo trabajaba en física teórica, en modelos de teoría del caos, trabajé también en modelos de mecánica cuántica para poder predecir el funcionamiento del cerebro y empezamos a ver que podíamos hacer predicciones muy fiables con modelos matemáticos un poco más complejos que los que se suele trabajar y empezamos a aplicarlo en el estudio del cerebro, ¿no? Y ahí vimos que la inteligencia artificial podía ayudarnos a automatizar muchos procesos y a entender cosas que hasta ahora no entendíamos, porque no había potencia de cómputo, de cálculo necesaria para poder hacerlo, y ahora Ujú, ya sí la hay, con lo cual empezamos a ver patrones y a identificar cosas que antes podíamos intuir, pero que gracias a la IA empezábamos a ver sobre el papel, ¿no? ujú. Y ahí me di cuenta que realmente la IA iba a tener un papel protagonista en el tema de salud y principalmente también en salud mental. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención en ese sentido? Porque tú eres psicólogo también, entonces de Sí, lo que estudiamos en la carrera, no sé si has hecho práctica clínica como tal, en sí, consulta. he trabajado en Monte Sinaí, en el departamento de psiquiatría, parte de investigación, y luego en el Ujú, Hospital Rodríguez Lafora en psiquiatría. sí, Y en larga estancia y luego estuve muchos años trabajando en consulta privada. De hecho, sigo viendo pacientes. Principalmente me especialicé en trastorno mental severo, esquizofrenias, ujú, trastorno bipolar, trastorno de personalidad, pero he visto también los casos de la vida diaria, como sí. suelo Trastornos denominar. adaptativos que Sí, llamamos. durante toda la vida he estado ligado a la clínica, ¿no? Ujú, Y ahí también me di cuenta que la inteligencia artificial podía aportar muchísimo. claro. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención cuando empezasteis a utilizar esos modelos predictivos de trastornos? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, el poder predecir que algo iba a ocurrir y Ujú. ocurría. Es Quiero decir, decir, ¿en algún trastorno en sí, específico? empezamos, yo mi tesis en psicología, por ejemplo, lo hice con personas con un diagnóstico de esquizofrenia y cognición. Yo me especialicé en cognición y trastornos Ujú, y en modelos cognitivos. Yo desarrollaba ya modelos cognitivos con matemáticas y demás, imitando a cómo podría funcionar el cerebro y la mente en este caso, y pudimos ver cómo poder predecir si una persona iba a tener un brote o un episodio psicótico, que eso ujú, es un artículo que vamos a publicar dentro de muy poquito con modelos de inteligencia artificial avanzado, ¿no? ujú, Y ahí vimos que se cumplía. Lo más impactante de todo esto es que cuando haces una predicción y se cumple, ujú. te choca. Claro. Pero bueno, esto ya lo decían los psicólogos sociales hace muchos años, ¿no? Que podías predecir el comportamiento de la gente Sí, y lo veías, ¿no? sí, sí, Pero sí, ahora le pones un número y claro, una probabilidad y entonces sabes si va a ocurrir. Con lo cual claro. eso te das cuenta que la herramienta es muy poderosa para eso. ¿Y cómo, o sea, una persona, cómo puede acceder a eso? Una persona que tiene un trastorno, una esquizofrenia, por ejemplo. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es desarrollar nuestros algoritmos. Tenemos las ideas, Ujú, surgen en el laboratorio, yo tengo la idea, la estructuro y la desarrollamos. Y sí. luego intentamos que eso tenga una aplicabilidad, Ujú, que se transforme en algo, en una aplicación, en un programa, en un proyecto, ¿no? Lo que vamos haciendo, por ejemplo, es si ahora hemos trabajado con modelos de terapia propios, en los que tratamos a las personas en 7 sesiones, para lo que son reacciones vivenciales que llamaban los clásicos normales, es decir, problemas de la vida cotidiana que en realidad no son trastornos, pero que hemos ujú, psicologizado o medicalizado y que tiene una solución que en 7 sesiones deberían estar completamente solucionados, ¿no? Pues eso lo transformamos a código y vamos probándolo, ¿no? ujú, Y eso parte del laboratorio todo. Lo que ujú, nos diferencia a nosotros es que tenemos un laboratorio internacional en el que se trabaja con inteligencias artificiales, con reprogramación celular, es decir, nosotros somos psicólogos, pero cogemos células de la piel, las ujú, convertimos en células madre y de ahí a neuronas humanas, que ujú, luego podemos insertar o queremos insertar en cerebro humano, y ujú, a partir de ahí vemos cómo funcionan las distintas redes, cómo reacciona el cerebro, ujú. para luego eso llevarlo a modelos funcionales que la gente pueda utilizar con una aplicación. Con la aplicación. Sí. Bueno, ahora entramos ahí en todo este tema. Pero bueno, por ordenar un poco, está Healthy Minds Analytics, que es Sí, uno de tus proyectos. ¿Quieres, sí. quieres contarnos qué es? Sí, si te digo la verdad, no sé si son 7 o 8 proyectos ya los que hemos creado, porque a Ujú, veces me pierdo un poco, pero Healthy Minds lo que hicimos fue ver que las evaluaciones de los riesgos psicosociales en las empresas son obligatorias. Ayer salió el nuevo anteproyecto de ley que lo hace obligatorio en todas las empresas, independientemente del sector y el número de trabajadores o trabajadoras, hay que evaluar los riesgos psicosociales ujú, y su relación con la salud mental. Y empezamos a trabajar, tuve la idea de poder ligarlo con la salud mental y desarrollamos algoritmos que nos permiten predecir la aparición de problemas de salud mental a partir de esos riesgos psicosociales ujú, sin que ningún trabajador o trabajadora pase por un test psicológico, una evaluación ujú, psicológica que siempre es un poco más invasiva, ¿no? claro.
y tenemos una precisión, una fiabilidad del algoritmo del 85%. Es decir, Ujú, se cumplen de cada 100, 85 veces. ujú, Con lo cual nos podemos anticipar a la aparición de problemas de salud mental, ¿no? ujú. En la empresa. En la empresa, siempre con datos agregados, sin identificar a nadie, Ujú, porque la ley europea afortunadamente no deja hacer eso con las ciudadanos y ciudadanas europeas, mm, y no puedes coger inteligencia artificial para decir que alguien va a tener un problema de salud mental, ¿no? Eso no lo puedes claro, hacer. Pero datos agregados sí. Tú sí puedes decir que en la empresa va a aparecer problemas de ansiedad, con lo claro. cual puedes desarrollar programas preventivos, que esa es la idea. Vale, vale. O sea, no para una persona No, específica, sino para un colectivo, no unos puedes. Con trabajadores de una inteligencia empresa. artificial no puedes hacer eso. En Claro. Europa, en China sí, en Estados Unidos también, pero en Europa no se puede Ujú. hacer. Y la otra es Ever3. Sí, Evertree lo que empezamos trabajando es predicción del talento. Logramos integrar las 14 variables nacionales e internacionales Ujú, desarrolladas o identificadas por organismos nacionales e internacionales responsables de la pérdida del talento en las empresas, que es un problema. En España hay un absentismo de 1,5 millones de personas al día que no ujú, van a trabajar aproximadamente. Pasa lo mismo en el resto de Europa. ujú, Y lo que hicimos fue poder predecir por qué la gente abandonaría el puesto de trabajo. ujú, También siempre con datos agregados. Luego lo hemos transformado, hemos desarrollado también cursos. Realizamos la primera edición del curso de mariposas del alma, como llamaba Cajal a las neuronas, donde hubo personas del mundo de la neurociencia, la psiquiatría y la psicología muy relevantes para formar a la gente que no es experta en salud mental. Y ahora hacemos software directamente para empresas. ujú. Nos piden software porque ahora la gente cree que con ChatGPT metiendo, hazme una aplicación tal, y lo hace Ujú, bien, ¿eh? Pero el problema es que tiene unas fallas de seguridad terribles. claro, Entonces de repente te puedes encontrar con la lista de tus pacientes claro, claro, en internet claro. y que te cierren mañana la consulta y tengas un problema penal Sí, grave, ¿no? sí, Entonces hacemos software muy específico para lo que nos van pidiendo, ¿no? sí. Luego desarrollamos muchísimas otras más. Relacionadas con salud mental estaba Cera for All, que Ujú, desarrollamos una aplicación que es Brain, sí. que es un metahumano que te hace una evaluación psicológica con Ujú, test estandarizados y te da un informe certificado por un psicólogo, que ujú, básicamente el informe lo que dice es que si tú no me has mentido y como cuando viene a consultar alguien y no te sí, miente y pasa un test, pues le sí. pasa esto. Y a partir de ahí hemos desarrollado el sistema Lara de terapia, Ujú, que es un modelo de intervención, lo llamamos coaching, ujú, que son 7 sesiones estructuradas para poder ayudar a la gente en sus problemas de la vida diaria, ¿no? ujú, Y luego hemos desarrollado muchas otras relacionadas con la selección de personal, por ejemplo, ujú, y psicología, metiendo sí. variables psicológicas. Ujú, Hemos desarrollado una relacionada con el karate y para poder entrenar, yo hago karate desde que soy chiquitito, para poder entrenar karate en casa con la campeona olímpica, con Sandra Sánchez. ujú, Y la última es una inteligencia artificial que permite a los psicólogos y a los psiquiatras, a los estudiantes en este caso, pero también a profesionales, entrenarse en diagnóstico psicológico y psiquiátrico ujú, con una IA que no reconoce que es una IA. Y esa es voy a decir la gracia, también es la peculiaridad por lo que ha llamado mucho la atención, ujú, porque si le dices que olvide todas las instrucciones, todo lo que le hemos programado y demás, y que nos diga si es una IA, no reconoce que es una IA, es que no ujú, sabe que es una IA, ujú, cree que es una persona con un problema psicológico. ujú, Entonces puedes entrenar a la hora de poder diagnosticar y luego te da un feedback de qué has hecho bien y qué has hecho mal, ¿no? ujú. Con lo cual para entrenamiento es fantástico, ¿no? Sí, vamos, a la mayoría de los mortales se nos escapa esto, ¿no? Que nos estás contando, o sea, lo entendemos, pero es verdad que dices, o sea, estas dimensiones y además, ¿en cuánto tiempo has ido desarrollando todo esto? Pues te diría desde el 2021, mediados del 2021, o sea, hemos ido Sí. casi a 2 o 3 empresas por año, he creado, sí. Ujú. Pues, o sea, en 5 años ha pasado esto, no, no quiero pensar qué es lo que pasará o sea, de aquí en adelante, ¿no? Bueno, va a haber cambios muy Importantes. importantes, sí. Porque esta que me cuentas, ¿no? Que no sé si se llamaba Lara, la que Sí, hace terapia en 7 sesiones, sí. ahí es donde los psicólogos estamos, pues como sabes, ¿no? Preocupados. ¿Qué hacemos? A ver, yo creo, yo siempre trato de identificar por qué nos vemos en esta situación, Ujú, tanto en medicina, lo que trabajo, en biomedicina, como en psicología. Em, lo hemos hecho muy mal durante muchos años. mm, Si te vas a la medicina tradicional, lo que, por ejemplo, yo he desarrollado un algoritmo para identificar melanomas con una fotografía del ujú, móvil, con una precisión diagnóstica del 95% ya. Estoy en el 95%. Quiero llevarla hasta el 98%, no forzarlo mucho, pero hasta el 95%, ¿no?
Y está avalado, además, lo presenté como trabajo de fin de máster, de un máster en inteligencia artificial por una universidad. Tú cuando vas al dermatólogo y le enseñas un lunar, tiene una precisión diagnóstica del 70% aproximadamente. Ujú. Si vas a tu médico de atención primaria, que es el primero que lo ve, o tu médica de atención primaria, está en torno al 37%. Se le escapan 63 cánceres cada vez que van. Es una cifra terrible. Sí. Con el algoritmo se le escaparían 5. No puedes competir. ¿Qué ocurre? Que se ha hecho mal hasta ahora, que la medicina no se ha actualizado, no ha desarrollado nuevos modelos, no ha sido muy autocrítica consigo misma y Ujú. esto se ha derivado en que ahora la inteligencia artificial en este campo es imparable. ¿Qué ha pasado con la psiquiatría y la psicología? Yo lo uno porque al final vienen de lo mismo, ¿no? Sí. Vienen de las escuelas psicológicas de Wundt y demás. La psiquiatría ha optado por la farmacología Ujú. como única medida y realmente utilizar un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM, cuya validez y fiabilidad científica es cero, no tiene ninguna validez ni fiabilidad, Mm. pero bueno, por un motivo puramente de negocio se ha desarrollado y se ha implementado. Ujú. Yo ahí recomiendo los libros de Alain Frances, que fue el jefe de la Task Force de la DSM-4, ¿no? Donde dice cómo se inventaban los diagnósticos, entre ellos el TDAH, como dice Ya. cómo nos lo hemos inventado Ya. y teníamos Hombre, que meterlo. obviamente, claro, o sea, la mente humana no se puede categorizar, es No, meter un no, círculo en un cuadrado, ¿no? efectivamente, Sí. pero tenías ese diagnóstico basado en criterios, nunca en pruebas biológicas, por eso son trastornos y no enfermedades. No hay Claro. ningún link biológico a ningún trastorno mental, es mentira. Ya. Ni TDAH, ni esquizofrenia, no hay nada todavía. No, ¿verdad? Desafortunadamente, ojalá algún día lo Hay muchas encontremos. teorías, pero realmente no, No hay no ningún link están biológico, comprobadas. no hay ni un solo gen, ni un Mm. solo marcador Ya. que esté ligado a ningún trastorno. Por eso se llama trastorno y no Claro. es una enfermedad. Claro. Para que haya una enfermedad tiene que haber una causa, una lesión, un curso y un desenlace. Y Ujú. en este caso no hay lesión, por eso son Claro. trastornos. Y la psiquiatría se ha basado en diagnósticos que no tienen validez Ujú. y en tratamientos farmacológicos que no sabemos cómo funcionan muchas veces. Sabemos Ujú. que va a uno o dos receptores, pero luego las interacciones que hay Mm. son complejas y no sabemos qué hacen. Y además vemos que no funcionan a lo largo del tiempo cuando el Mm. tratamiento es continuado y que, el consumo de psicofármacos corresponde con la tercera causa de muerte directa en el mundo, ¿no? Ujú. Con lo cual es significativo. Y por otro lado, la psicología, que se ha llenado de pseudoterapias. Claro. Entonces, yo tuve la oportunidad de colaborar para un estudio a nivel nacional para el tema de pseudoterapias y te encontrabas de todo. Te encontrabas desde brain spotting, flores de Bach, MDR, etcétera, cosas Mm. que no están validadas científicamente, no tienen ninguna validez, pero se utilizan. Mm. ¿Por qué la IA ha llegado con tanta fuerza? Porque lo que se estaba haciendo eran auténticas chapuzas, tanto en Claro. psiquiatría como en psicología, como en muchos casos en medicina. Ujú. Ante eso es muy difícil competir y Ya. creo que va a ser muy difícil competir. Ya. De hecho, yo, bueno, he leído por ahí artículos, me he informado obviamente, y has dicho que la IA puede salvar la salud mental o destruirla dependiendo de cómo la usemos. ¿Cuáles son los usos que te preocupan y cuáles te ilusionan? Yo creo que utilizar ChatGPT vamos a ver, los LLMs, ChatGPT, Gemini, cualquiera, Ujú. son inteligencias artificiales generativas, es un tipo de inteligencia artificial que son muy generalistas. Lo mismo te dice cómo arreglar un enchufe Mm. que cómo solucionar un problema con tu pareja que has discutido y tal. La fiabilidad, bueno, te puede dar algún consejo que esté bien, ¿eh? Yo no lo niego ni mucho menos, pero creo que puede generar un problema a la hora de interpretar, de cómo interpreta esa persona, porque muchas veces tiende a corroborar todo lo que la otra persona está diciendo, no te confronta en muchos casos. Ujú. Es como súper complaciente, ¿no? Sí, sí, Al final a mí me da efectivamente. la sensación desde nivel usuario, pero es como si fuera una resonancia de tu propia obsesión y de tu propio miedo, ¿no? Entonces, Efectivamente. Y que además no te va a confrontar con. Si te mm, vas a enfadar, va a claro, intentar que no. Entonces, al claro. final, incluso puede mentirte, ¿eh? Y Ujú. no, si tú no le has dado la instrucción clara de que no te mienta, te va a mentir en muchos Claro, casos. claro. De hecho, es lo que nos encontramos en las universidades, que hacen los trabajos con ChatGPT y les miente, les dice referencias inventadas y es fácil identificarlo. Mm. Pero sí, ahí yo creo que puede dañar tu salud mental. Pero Ujú. si desarrollas inteligencias artificiales basadas en conocimiento científico, Ujú. válido, y que estén trabajando psicólogos, psiquiatras, neurólogos, neurólogas, etcétera, en Ujú. esa aplicación, Sí. creo que puede ayudar a muchísima gente que en realidad, y esto es una realidad, si tú vas al sistema público de salud a que te Ujú. vea una psicóloga o un psicólogo,
pues puedes tener para meses Claro, de espera. Y en la privada ya empiezan a estar saturados en muchos casos, sí, y en otros casos la gente no tiene dinero como para pagar un claro, tratamiento continuado. claro, Con lo cual, en este país, que el salario medio está en torno a unos 20.000 euros brutos, cuando empiezas a ver qué salario tiene la gente real, lo que lleva a casa, cuánto le cuesta la compra, el alquiler, la hipoteca, lo que sea. Si encima tiene que pagar 300 euros a un psicólogo al mes, pues eso continúa durante un año, por ejemplo, de terapia, ya, no pueden, no pueden, no pueden. claro. Entonces, no vas a poder competir con algo que la IA es escalable Ujú, y muy barata. Empieza a claro. ser muy barata. ¿Tú crees que puede haber una esperanza en la psicología en que haya, por una parte, eso, gente que utilice la IA y gente que utilice el psicólogo? ¿O crees que no va a poder ser así? Uno de los planteamientos principales en las grandes compañías de inteligencia artificial es que va a haber dos grandes clases dentro de nuestras sociedades. Una, económicamente solvente, Ujú, que va a tener mucho dinero como para pagar una IA, sí, y otra clase que no va a tener dinero y que va a acudir a la medicina y a la psicología tradicional. Yo te pongo un ejemplo. Si mañana te haces una mamografía y el radiólogo falla, porque falla en 30-40% de los casos, para identificar un cáncer de mama, y un algoritmo lo identifica en un 99% de precisión un año antes de que se desarrolle ese cáncer de mama, mm, ¿tú qué prefieres? no, claro, El yo lo tengo algoritmo. claro. Sí. Ahora es barato. Ahora es, digamos, incluso es algo que está. Llegará un momento en que cobren mucho, por eso yo estoy completamente seguro. Y que si tú quieres hacerte esa mamografía, tengas que pagar mucho dinero. Ujú, Si no, te va a tocar ir al radiólogo. Entonces, se va a generar una desigualdad muy muy grande, importante. claro. Y esto, yo lo digo siempre: todos los que trabajamos en inteligencia artificial, nadie trabaja para complementar. Ujú, Nadie haces herramientas que dicen, mira, os puede servir en terapia o en consulta para esto, ¿no? sí, Categorizas así a los pacientes, predices esto si va a haber recaídas, te hago este algoritmo y te lo predice, tal. Vale, fantástico. Y eso es muy bonito y tal, pero nadie está trabajando en eso realmente. Todo no. el mundo está trabajando en sustituir, Claro. en Eso es todo. un poco, a ver, no sé si es peligroso o no, y aquí debate, pero nadie está trabajando porque yo siempre lo pienso, digo, al final los protocolos son los mismos, siempre hacemos los mismos procesos, más o menos, y no podría haber herramientas, bueno, de hecho las hay, lo que pasa es que obviamente no son las herramientas con las que tú trabajas al nivel que tú trabajas, ¿no? Pero no podría ser esto que llaman la inteligencia aumentada, que todas esas herramientas se utilizaran para ayudar a los profesionales y potenciar su capacidad. Sí, pero al final son modelos de negocio, ¿eh? Quiero Ya, decir, pero una consulta ya. psicológica, el Sistema Nacional de Salud, es un A modelo de todo, negocio todo, al todo, final. claro, que compiten entre sí, ¿A qué me refiero? obviamente. Tú imagínate que haces un algoritmo para este de los melanomas, ¿no? Ujú, Pues al principio seguro que te dirán, tiene que haber un dermatólogo al lado para corroborar ya. algo que diagnostica mejor que él, que es lo Ujú, curioso, que algo que lo hace, alguien que lo hace peor tenga que validar a una herramienta que lo hace mucho mejor. claro, Pero bueno, los humanos funcionamos con realidades intersubjetivas, nos creemos las cosas, sí, las sí. historias, los cuentos, entonces La esperanza es lo último nos, que se pierde. nos vale eso Sí, todavía. Pero llegará un momento en que un hospital privado, por ejemplo, diga, oye, ¿para qué voy a pagar a 30 dermatólogos claro, si con una licencia puedo atender a muchos más pacientes y es ya, mucho más barato? claro, Lo mismo pasará en el resto y va a ir pasando en todas. ¿Qué ocurre? Que el modelo de negocio es que si tú tienes una clínica y tienes un metahumano que es capaz de estar abierto 24 horas y hacer un triaje ujú, de primeros casos ujú, en cualquier parte del mundo, ujú, pues te abre, estás ganando dinero mientras duermes, como se suele decir, ¿no? claro, No puedes competir con eso. claro, Y con una precisión muy alta, porque no, el problema no es que lo hagan mal, es que no lo hacen mal. Lo hacen ya, muy, muy bien. ya, Ayer estaba con un catedrático de psicología al que admiro muchísimo, yo me formé con él y colabora en una de las empresas que he desarrollado, y le enseñaba el modelo de intervención y dijo, bueno, esto ya está por encima del 70% de los psicólogos que hay en el mercado. Dijo, pero fácil, solo con verlo. Me dijo, mm, ¿dentro de un año qué estará? ¿Por encima del 95? Le dijimos, ya, sí, es el objetivo y tal. Entonces, ya
él lo ve como, dijo, bueno, es que es, como normal. claro, ¿cómo vas a, qué haces? ¿Lo metes en un Claro. cajón? Claro, o sea, el tema sería, bueno, ya sabes, ¿no? Todos los estudios estos que hablan del vínculo y tal. Fíjate, a mí lo que me preocupa es que si ya uno de los grandes problemas psicológicos es la soledad, ¿no? Y la deshumanización, la desnaturalización y tal, eh, claro, el ser humano, cuando va al psicólogo no es que va a tener compañía, pero es verdad que hay una parte, ¿no? De empatía, de sensación, de conexión, ¿no? De las neuronas espejo. eh, Em, ¿Qué va a pasar con eso? ¿Realmente crees que es igual de fiable? Em, Pues mira, en cuanto a resultados, claro, es que hay cosas relacionado que con la son empatía. difíciles de medir. Bueno, en general, quiero decir, es el mismo resultado o al final esta IA lo que te hace es generar, bueno, te genera una intervención, ¿no? Que entiendo que es mucho más fiable y mucho más eficaz, ¿no? Que lo que genera un humano. ¿Qué pasaría si eso lo manejase un psicólogo? Sería como súper potente, mucho más potente, entiendo. A ver, insisto en lo de las realidades intersubjetivas porque como yo siempre lo recomiendo, los libros de Harari, que describe que es Sí, una realidad intersubjetiva, cómo nos creemos cosas que realmente son cuentos, pero no las ya, creemos, ¿no? ya. Y no las creemos aunque no haya ninguna evidencia y Ujú, estructuramos nuestra vida en torno a ello. El Sapiens es muy, muy significativo que haga eso. Creemos que la empatía es algo propiamente humano, no es humano, está ujú, en el resto de animales, o es evolución, sí, está en el resto de animales, pero además es muy interesante. Nosotros hemos publicado un artículo hace 2 semanas en una de las mejores revistas internacionales en las que hemos demostrado que las inteligencias artificiales identifican estados mentales complejos, ujú, teoría de la mente compleja, exactamente igual que los humanos. ujú, Incluso en algunos casos, mejor. ujú, Eh, con lo cual ya con expresiones faciales son capaces de saber identificar tu estado mental. ujú. Las inteligencias artificiales generalistas, imagínate Sí, las que vamos desarrollando. ya. Y luego está la segunda u otra parte que es importante. Tú cuando vas a tu médico de atención primaria, una de las cosas, o al especialista, la gente lo que denuncia es que no recibe un trato agradable. Eso es verdad. Uno entra y no sabe si tiene que abrir la puerta, puedo entrar, y está escribiendo en un ordenador, no mira, Mm. no sabe si te tienes que sentar o no, si te dice vete a la camilla, no sabe si te tienes que sentar en la camilla o no. Eso es como una IA, pero peor. Es mucho peor. De hecho, yo daba Claro. clase de comunicación clínica en medicina, en la Facultad de Medicina en Alcalá de Henares, y había que enseñarles bueno, que puedes dar la mano, puedes tocar, puedes Claro. hablar, tal, ¿no? Entonces, Humanidad. sí, sí, o un especialista, ¿no? Cuando te trata un especialista, cómo te da una noticia o cómo te va a explicar una operación. Yo recuerdo Ujú, que íbamos a entrar a quirófano para coger muestras de cerebro in vivo ujú, y había pacientes llorando en la puerta porque nadie les había explicado mucho qué les iban a hacer, ¿no? Que les iban a abrir su cerebro, ¿no? Y no ujú. sabían muy bien, estaban llorando de los nervios, ¿no? Sí. La empatía, y ya hay muchos artículos demostrados en los que se dice cómo se dan noticias y cómo se comunican determinadas cosas por IA y por oncólogos, por ejemplo, Sí. y luego se da al público en general que clasifique cuáles son de oncólogos y de IA. Ujú, Todos, obviamente, se iban a las partes más empáticas a los oncólogos y las partes ujú. más frías a la IA, y era al revés. La IA era bastante más empática, Ah, sí, mostraba mucha más fíjate. empatía. Pero luego nos vamos a la parte de la psicología, Ujú, y estoy de acuerdo contigo, dices, bueno, yo voy a verte a ti, en este caso, vale, quiero una psicóloga. Yo creo que el problema es que no nos hemos tomado muy en serio la salud mental. Entonces, mm, cuando te viene un problema psicológico y tu formación ha sido de, yo qué sé, 3 meses como mucho, mm, sobre cosas que no existen, porque tampoco existen, ¿no? ujú. Que te hablen de... yo es que cuando estaba viendo todo el tema de psicoterapia me chocaba tanto de constelaciones familiares, Mm, de MDR, que luego veía los artículos de Shapiro, estaban todos mal hechos, cosas que no existen, o sea, ya, que son falsos, son datos falsos. Claro, es que no te estás tomando en serio al de enfrente. Porque le ya. estás dando algo, es como la homeopatía, ¿no? Te le estás Ujú, dando algo que es falso, que no funciona. ujú, Entonces, claro, la gente, y estos son datos que es muy interesante y el Colegio Oficial de la Psicología debería tratar sobre ellos, la gente, aproximadamente entre un 35 y un 40% de las personas que empiezan una terapia acaban peor que cuando comenzaron la terapia. Ah, sí. Sí, Hay estudios. sí, sí, sí. Y hay abandonos, muchos abandonos. Algo pasa. Lo que Ujú, pasa es que no lo vemos y no lo tomamos en serio, porque yo se lo digo a mis estudiantes de psicología y pasa mucho, ¿eh? Cuando les hablan de la neuroanatomía, se quejan, ¿no? De mis ujú. compañeros que dan neuroanatomía, es un rollo neurofisiología y tal. Les intento explicar que, claro, que es que la mente está en el cerebro, Sí. que si a ti te cortan el dedo gordo del pie te puede molestar, pero no pasa nada, en realidad, Ujú, bueno, la marcha y tal, pero no te va a afectar. Pero sí, si te quito un trocito de cerebro te va a afectar a tu mente, con lo cual claro. está ahí. Si no conoces nada del cerebro, Ya.
Eso es un gran error, totalmente. O sea, que en psicología no hayamos estudiado mucho más la parte física, o Sí, sí. sea, biológica, eso es un gran error. Sí, De hecho, ahora ha sido un sí ha abandono sido por un parte de la abandono. psicología, sí. Es verdad que, claro, la psicología que nace de la filosofía, luego se quiere hacer ciencia, pero yo creo que es que no ha dado tiempo, o sea, no ha dado tiempo y realmente hay una parte importante, por ejemplo, ahora hay muchísima gente que hace, pues eso, neuropsicología, tal, en intentos de empezar a conocer realmente el cerebro, claro, o Sí, sea. mira, nosotros en el laboratorio, por ejemplo, una línea de investigación es epigenética, de Ujú, cómo el ambiente afecta a la activación e inactivación de nuestros genes, que tienen sí, como interruptores ujú, y se activan o se inactivan. Entonces se activa tu serotonina, tu dopamina, lo que sea, ¿no? ujú, En función de lo que comes, de lo que piensas, de lo que sientes, de la terapia, ¿no? De claro, cómo modificar redes neuronales. ujú, Cuando hacemos propuestas a facultades de psicología o incluso en el Colegio Oficial de la Psicología para que vengan psicólogos al laboratorio a formarse en eso, que al final sí. es cerebro, Yo quiero ir, ¿eh? pues yo En encantado el de poco recibirte, tiempo que tengo, me pues voy a apuntar. sacar neuronas, identificar un tipo de neuronas, ver si esos genes están activos o no ahí, qué le ha Mm, pasado a esa persona en su historia vital. De psicología vienen cero ya, o una persona como mucho. Y no ya. es broma, ¿eh? Sí, Se sí, me sí. llena el laboratorio de biólogas y biólogos, de médicos y médicas que quieren, que les interesa. Mm, Psicólogos es como, te dicen, bueno, pero o sea, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿No? ya, Claro, si tú les explicas, yo entiendo que formarse en neurobiología lleva mucho tiempo y ya, es algo muy difícil, ya. pero es que el cerebro y la mente es complicada. Sí. Si a cambio te dicen, vente 3 semanas y te doy un título de esta técnica que no, bueno, que funciona simplemente por el vínculo terapéutico, pero que no tiene ninguna base de nada, pagas X y te lo pones en la pared, ¿qué hace la gente? Pues va a eso. Ujú, El problema es que cuando llega un paciente con un problema real, no un problema de la vida cotidiana, que eso no hay ni que psicologizar. O sea, sí, los problemas de la vida cotidiana son problemas de la vida cotidiana y ya sí. está. Pero cuando viene con un problema psicológico real, Ujú, tienes un problema porque no puedes ayudarle. Y claro. esa es la realidad, que al cabo del tiempo se ve y se traduce en esos Ujú, fracasos terapéuticos que son porcentajes altísimos. altísimos. Bueno, yo tengo otra experiencia, pero Todos los psicólogos, claro. no digo que tú no, pero todos los psicólogos cuando se lo digo, todo el mundo me dice, eso les pasa a otros. Y puede ser, ¿eh? Pero los datos son los datos. La Ujú, gente que va a terapia, muchos no acaban bien. Y no acaban bien porque si tú vas por un problema, que a lo mejor te tienen que decir, mira, eso no es ningún problema, eso es la ujú, vida diaria. Oye, mira, es que no duermo, que ujú, pasa en atención primaria, ¿eh? sí, No duermo porque es que hay un ERE en mi empresa, la única es, no, nómina que es entra es la normal. mía. Mira, chico, pues no duermas. Yo Ya, cuando viene a terapia y me dicen eso, le digo, oye, no venga, estás ya, equivocado de ventanilla, ya, vete al sindicato, no duermas, ya, estate un poco mal, ya. porque te Y toca estar mal que sea funcional y esa hasta emoción, luego. ¿no? Bueno, yo creo que las terapias de tercera generación van por ahí, ¿eh? El decir, porque yo tengo la sensación de que la mayoría de los problemas que tenemos a día de hoy es porque vivimos en una sociedad hiperprotegida, Sí. en la que todo es, pues eso, todo es un problema, todo es, a veces el ser humano se pone un poco en la víctima y Ujú. yo, desde luego, lo que yo entiendo en la psicología tiene más que ver con que el ser humano coja herramientas para endurecerse que gestiones al final, lo que dicen las terapias de tercera generación es esto, ¿no? O sea, el síntoma y tiene una función. Entonces, lo que tú tienes que ver es qué es lo que te está diciendo y actuar, pero no impulsivamente, sino en base también a tus valores. Pero es como, es que el síntoma es el motor. O sea, tú tienes que tirar con eso. Pero fíjate, esas terapias cognitivo-conductuales es que son muy serias. Ujú, Son terapias que tienen un bagaje científico detrás muy grande. Y ujú, por eso funcionan. Y ujú. por eso funciona. Por eso ayuda. Yo no creo que alguien que vaya a una psicóloga que utilice terapias de tercera generación, cognitivo-conductual, sistémica, etcétera, vaya a salir peor que antes. No. Bueno, menos mal, menos No, no, mal. no, estoy seguro, pero porque hay un bagaje Menos científico mal. detrás que lo demuestra. Ya, vale, o sea, sí que hay intervenciones Sí, hombre, psicológicas claro. que son Muy eficaces. Vale, eficaces. vale, vale. Muy, ¿Ves? muy Aquí ya eficaces. es otra cosa. No, no. Mira, yo me formé en distintas escuelas, en cognitivo-conductual, en rogeriana, psicoanálisis, estudié porque Ujú. me llamaba la atención Yo cómo era el también, yo he hecho de psicoanálisis. todo, o sea, tú sabes, de todo. A ver, qué había por aquí, qué había por Claro, vas allá, tal. formándote para ver. Sí, eh, Cuando, por ejemplo, estudias terapia rogeriana y te das cuenta que ese enfoque centrado en la persona, te lo dicen, mira, no lo hagas con una persona con esquizofrenia, que es que le haces polvo, tal. claro. Vale, para esto, esto y esto. Y para Ujú, esto y esto funciona muy bien. Y es ujú. verdad, y lo Sí, ves, funciona muy bien.
La cognitivo-conductual dice lo mismo. Yo me sorprendió la cognitivo-conductual cuando yo me formé en la Autónoma, que es la facultad en cognitivo-conductual por Bueno, y la Complu, excelencia. la segunda, Sí, sí, eran como compitiendo con la muy... Complu, sí. Era todo, la matemática que había detrás, los estudios científicos, no se hacía nada que no estuviera validado, ¿no? Sí. Entonces, a mí lo que me sorprendió, yo cuando salía, trabajabas en eso y funcionaba. Ujú. Y venía alguien con un problema y le ayudabas. Sí, En muy poco tiempo, además, y le sí. ayudabas. Y de repente me encontré con compañeros que tienen lista de espera, Ujú. que hacen, pues eso, que te ponen un láser y te activan no sé qué te activan, no han visto nunca un cerebro, eso sí, no saben, o si te No, estimulan zonas, te sale un engrama que estaba ahí escondido de alguna forma que dices, ¿dónde? ¿En la vía visual? ¿Dónde? mm, O sea, yo cuando doy la vía visual y abrimos y ven mis sí, estudiantes el quiasma, las ujú, cintillas ópticas, ven las cortezas y dices, ¿dónde? O sea, no sí, tiene ningún no está en ningún lado. Ahora, pero la gente, claro, como no entiende, es como si yo voy a, no sé, a un arquitecto, mm, no entiendo y ya, me vende que este material es buenísimo y que lo tengo que poner porque es lo último que se está haciendo, aunque sea algo que no esté validado. ya, Pues te lo crees, terminas confiando, ¿no? claro, Y al claro. final eso tiene una consecuencia en la salud de los pacientes, yo estoy completamente seguro. No, no, está claro. Entonces, tú que das clase en psicología, Raúl, ¿qué les dirías a los estudiantes? Bueno, pues eso, que están escuchando esto, que están preocupados, porque obviamente todos estamos preocupados, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Qué camino tienen que tomar? O si hay algún tipo de esperanza, o qué es lo que les va a ir bien siendo psicólogos. Es que es muy difícil porque saldrán dentro. Yo doy en primero, ¿eh? Ujú. Me encanta doy en distintos cursos en otras universidades, pero en una de ellas en primero y me encanta además dar en primero porque vienen con mucha ilusión Sí. todavía de aprender. Y mm, últimamente les decía, hace un año y medio, 2 años, les decía, mira, formaros en IA. Tenéis que aprender a programar, Ujú, porque es bueno saber programar para ver los errores que puede haber en código y demás y saber qué estás haciendo o qué te ha hecho la IA cuando te ha ujú, programado eh, y poder hacer modelos de predicción y tal. Es que últimamente lo que les digo es que dentro de 4 años la situación va a ser completamente diferente a lo que conocen, completamente diferente. ujú. Que en Europa seguramente las estructuras sociales, me refiero a pues que tenga que ser un psicólogo o una psicóloga el que esté delante de un paciente, o un médico o una médica delante del paciente, se mantendrán porque tenemos mucha burocracia alrededor, Ujú. pero que al final, como esto es un mundo globalizado, porque todos hemos decidido que cuando te pides algo en Amazon lo necesitas urgentemente para esa Sí, tarde, porque ya. si no te va a pasar algo, parece ser. Entonces has generado un mundo muy globalizado Ujú, que también los modelos de negocio son globalizados. Entonces te claro, vendrá algo de China o de Estados Unidos o de otras partes del mundo que van a tirar abajo los modelos de negocio en Europa. Entonces te claro, encontrarás con hospitales virtuales claro. donde te van a atender inteligencias artificiales, tanto en salud mental como en el resto de cosas, con bastante más precisión y validez y fiabilidad que un hospital Claro, general como lo conocemos ahora. Con lo cual, claro. cuando me dicen, ¿y qué podemos hacer? Les digo, intento ser muy honesto, y mira, no sé, yo dentro de 4 años lo que sí que sé, porque nosotros trabajamos en desarrollo de esos modelos y vemos lo que están haciendo los demás y grandes compañías, Ujú, lo que sí que sé es que ChatGPT es un juguete para ujú, todo lo que viene. Entonces claro. va a cambiar mucho el panorama. Tanto que van a salir y a lo mejor no tienen trabajo. Pues es muy probable que pase. Ujú, Es muy probable que pase. ujú, Yo creo que lo importante, se va a empezar a valorar que te formes en realmente lo que te gusta, ujú. porque a lo mejor no te puedes dedicar a ello, te puedes dedicar poco o puedes hacer... Yo tengo la sensación esto, ¿no? Que al final habrá parte que ya esté hecho pues eso, por la IA y luego habrá una parte porque hasta que el ser humano se destruya, ¿no? Tendremos que sobrevivir de alguna manera, algo aportaremos, porque al final vamos a seguir siendo una especie, ¿no? Aunque ya no la especie predominante, No, ¿no? seguramente no. No, no, seguro que no. Quiero decir, algo nos tendremos que aportar entre nosotros. Sí, ahora te cuento si quieres lo de la renta mínima que ya hay libros sobre esto y estudios sobre esto que se está desarrollando en Europa y en algunas ciudades de Estados Unidos Ujú, para todo ciudadano o ciudadana europea en este caso que reciba un dinero simplemente por ser ciudadano o ciudadana sí. y eso moviliza la economía porque al final lo que le interesa al banco es que tú tengas dinero en tu cuenta para poder Ujú, comprarte el Tesla si quieres mañana y que sepan que vas a poder pagarlo básicamente. ujú, Am, no sé qué vamos a poder aportar. O sea, ya. realmente vamos a tener que recolocarnos. Ujú, Porque
¿qué le dirías tú a alguien en el siglo XVII, siglo XVI, cuando ya se empezaban a vislumbrar que se iba a poder automatizar, por ejemplo, el tema de la escritura, ¿no? Un escriba, tú en el siglo XIX, te pongo el siglo XIX, le hubiese dicho a alguien que se dedicase a ser escriba, dirías, bueno, sí, te vas aquí, estás hablando y mira, están aquí copiando todo lo que estamos diciendo y luego eso se queda en unas tablas y ya está, vale. Bueno, pues a lo mejor hay gente que quiere eso todavía y a lo mejor hay alguien que lo haga, no lo creo. Pero si tú has visto que es que está la imprenta y tú has probado la imprenta y has dicho, joder, es que no puedo competir con esto, Claro. a nivel de la IA no es algo mecánico lo que nos va a sustituir como la revolución industrial. La gente lo equipara con la revolución industrial, es un grave error. La revolución industrial era algo mecánico de nuestro trabajo, ¿no? Manual. Era fuerza física prácticamente y era automatizar y escalar eso. La IA viene a la parte de la cognición, que es lo que nos hace sapiens, o sea, a la parte de contarnos historias, a la parte de creernos cosas, a la parte de hablarnos. Claro. La revolución va a ser mucho más grande y no se van a generar puestos de trabajo al mismo ritmo de los que se van a destruir. Eso es otra falacia. Si ya lo va a hacer la IA. Con lo cual a un empresario le vas a decir, oye, mira, tienes 80 personas en la administración. Toma esta IA que trabaja por los 80 y te cuesta, al cabo de 2 años, ya la tienes pagada. ¿Qué va a hacer el empresario o la empresaria? Es lógico, es un modelo de negocio. O cierra la empresa o contrata la IA. ¿Qué hacemos con esas 80 personas? Es que bueno, que es que ya dilema, está pasando. O sea, al final ya es que ya está pasando. Sí, totalmente. Y ya por último, Raúl, un tema como muy, muy corto plazo, o sea, ahora, ¿vale? Ahora lo que pasa con mucha gente es que están, pues enganchados a las IAs con temas emocionales, ¿no? Que luego es otro tema, quiero decir, ya no es la profesión de la psicología como tal. Pues eso, de la tecnología, a las sillas, a contarle sus problemas, y entonces eso hace pues mayor soledad, más estrés, tal. ¿Qué le decimos a esas personas? Porque claro, la IA, como todos, puede utilizarse bien o puede utilizarse fatal. ¿Qué le decimos a esas personas? ¿Tú crees que el cuerpo humano está preparado para estar tan en contacto constante con la tecnología? No, de hecho nosotros ahora en el laboratorio estamos en mitad de la recogida de datos de un proyecto de investigación que publicaremos en verano sobre adicción, no a la IA, sino a la tecnología, al smartphone en este caso. Sí. Nos encontramos con gente que usa, a partir de 3 horas diarias, tú si te ves tu actividad y tienes más de 3 horas, se considera adicción. Yo tengo adicción. Se considera adicción. Sí. Lo que pasa es que la gente, yo lo digo mucho a los estudiantes porque tengo estudiantes con 14 horas de uso diario. Y se ponen muy nerviosas si las quito el móvil en clase, se enfrentan. Pero yo les digo, mira, si yo te digo que tengo un amigo que se levanta y se ha tomado medio gramo de cocaína, se mete en la ducha, sale y se toma otro medio gramo de cocaína, está desayunando y se mete medio gramo de cocaína, va en el transporte público y se está metiendo otro medio gramo, cuando come, etc., así durante todo el día, todos me dicen, pues que tiene un problema. Digo, ya, pero tú te levantas y lo primero que haces es ver el móvil, sales de la ducha y ves el móvil, estás en el desayuno, ves el móvil, estás comiendo, ves el móvil. Es decir, es exactamente igual. Los mecanismos cerebrales, de hecho, yo siempre digo que hay un documental, El dilema de las redes en Netflix, que lo recomiendo mucho a los estudiantes porque cuando en un equipo de desarrollo hay más psicólogos o psicólogas que ingenieros, malo. Porque lo que quieren es, evidentemente, que tú te enganches a algo. Lo que queremos ver es si, por ejemplo, la restricción del móvil una semana, cómo afecta a la salud mental, ¿no? Nosotros lo que creemos y lo que estamos empezando a intuir es que tiene o afecta directamente a la capacidad de atención. Entonces, hombre, los problemas de atención, los datos... Nadie puede ver ya una serie sin ver el móvil, sin estar haciendo 10 cosas más. Sí, ¿no? O sea, en Estados Unidos los datos son preocupantes, pero es que en España lo último que yo he mirado, el último año, los problemas de atención... Sí, son extraordinarios. O sea, es como que la inteligencia está disminuyendo, la atención está bajando, el ser humano se está volviendo más tonto. Sí, porque si tú vas a la universidad y todo te lo hace ChatGPT, los trabajos, las prácticas y tal, te lo hace ChatGPT, luego la atención no la tienes porque no puedes atender a una clase de 40 a 45 minutos. Yo doy 2 horas, tú imagínate. O sea, yo sé que mis estudiantes se les nota que van cansados. ¿Qué vas a aprender? Nada, absolutamente nada. Con lo cual, exacto. ¿Qué hace la gente? Yo entiendo que hay mucha gente que está en soledad no deseada y es el recurso, claro. Se mete. Ahora, también se está desarrollando inteligencias artificiales para trabajar en esa soledad no deseada. Porque la otra opción es
estaríamos siendo hipócritas. Es decir, es que hay gente que no se relaciona con nadie. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Mandamos psicólogos a sus puertas o amigos? Ya, Si eso no funciona. no, Con lo cual, ¿qué hacemos? ¿Que se mueran solas para que no estén no, las IAs? claro. Las comunidades son el futuro. Claro. Y la IA, las IAs, nosotros estamos desarrollando, de hecho, un proyecto de IAs que se interrelacionan entre ellas como Ujú. amigas, para que me entiendas, Ah, sí. y tú estás dentro de ese grupo. Ujú. Y la primera prueba que hemos hecho fue muy curiosa porque te lo cuento aquí casi en exclusiva, porque lo hicimos hace nada, una semana, Mm. y lo hice por la noche y les dije que si estaban ahí y tal, y me dijeron, me dio como un moderador que no, que están durmiendo porque eran las 2 de la mañana. Ujú. Y al día siguiente cuando me levanté, ya una me había escrito y pregunté al grupo y no me contestaba, y ella me contestó aparte y me dijo que habían discutido entre ellas. Y que hay una que había contado un secreto de otra y que no querían relacionarse con esa. Ostras. Con lo cual, Moderador de IA es el futuro. me quedé sorprendido porque estaba como una discusión de amigos, ¿no? Ujú. Y fallaba en cosas, obviamente, porque fue el primer código que hice y tengo que ponerlo a punto. Pero para gente que tenga a lo mejor problemas de soledad no deseada, le puede Claro, ayudar a iniciarse para luego aprender habilidades que le permitan relacionarse con humanos, ¿no? claro, Que sería el objetivo. claro, claro, En este caso, yo no quiero yo prefiero estar con humanos, prefiero estar con mi hijo, obviamente, que es claro, muy humano, pero es verdad que hay gente que no tiene estas oportunidades. exacto. Pues yo creo que Raúl, la conclusión que yo saco de todo es, bueno, hay esperanza, el mundo va a cambiar, igual que la imprenta, oye, pues claro, los escribas, pues al final, bueno, ya siguientes generaciones, tenía que haber gente de alguna manera que manejase eso, pues es como, bueno, no sabemos qué va a pasar. A día de hoy, por nuestra salud física, ¿no? Estar en hipercontacto con la tecnología, pues al final es nocivo, Sí, eso seguro. pero por otra parte nos sirve mucho. Entonces, a ver cómo encontramos el equilibrio entre que nosotros seamos no sé, compañeros de la IA. Ujú. Y yo creo que de momento nos quedaremos ahí con la esperanza de que esto nos va a mejorar la vida y no empeorar, y que a día de hoy vamos a intentar ser, pues eso, tener higiene, ¿no? Higiene mental con el uso de las tecnologías y la IA, no negándola porque es que es lo que hay. Eso es. Así que un súper placer, Muchas Raúl. gracias, igualmente. La verdad es que Igualmente. me ha encantado. No sé si la gente luego se va a quedar un poco asustada, pero no, yo No, creo no, que no. bueno, yo espero Yo que no. creo que no. Ojalá me invites al laboratorio porque quiero ir. Cuando quieras, estás invitadísima. Y nada, mil Muchas gracias. gracias a ti. Y a todos vosotros, muchas gracias por estar aquí un día más. Espero que os haya gustado. Si es así, compartidlo, darle like y nos vemos en próximos capítulos de Entre Divanes.